porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. En tiempos de pandemia, FECODE aporta a la construcción de soluciones para el sector educativo. Gobierno deberá tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para considerar el regreso a las escuelas. Centrales obreras piden al gobierno que el subsidio al pago de la prima de mitad de año se extienda a todos los trabajadores formales del país. Frente a todas las deficiencias que el coronavirus ha desnudado en el sector educativo, FECODE envió hace varias semanas una carta a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en la que expone 12 puntos trascendentales para afrontar la crisis en estos tiempos de pandemia. A la fecha, el Ministerio de Educación no ha sido diligente con una respuesta. Debido a que la pandemia del COVID-19 ha visibilizado un sinnúmero de desigualdades sociales, culturales y económicas que no son nuevas en el país, sino que por el contrario cada vez más se profundizan, FECODE envió una carta al Ministerio de Educación donde manifiesta su rechazo frente a las medidas adoptadas por Duque para enfrentar la pandemia y plantea varias soluciones en materia educativa para mitigar la crisis que docentes y estudiantes están viviendo producto de la educación virtual. En este sentido, este es el aporte y el llamado que el magisterio hace al gobierno en la construcción y búsqueda de estrategias razonables y consensuadas. Primero, declarar la emergencia educativa para enfrentar de manera adecuada la crisis que en educación ha generado la pandemia. 2. Cumplir con los acuerdos firmados con FECODE y materializar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. 3. Consensuar las modificaciones a los calendarios académicos y hacer un replanteamiento del año escolar. 4. Consintar a las entidades territoriales certificadas, secretarías de educación e instituciones educativas para que a través de los gobiernos escolares en uso de su autonomía hagan los ajustes y adaptaciones correspondientes, acordando procesos académicos y valorando las particularidades de cada uno. 5. Reconocer la conectividad a Internet y el acceso al conjunto a las TIC como un derecho con cobertura gratuita para todos, acoplando los dispositivos e instrumentos para el desarrollo del proceso educativo. Además, atender de manera urgente a aquellas poblaciones que no cuentan con alimentación, salud, servicios básicos y saneamiento. 6. Identificar las particularidades de la población estudiantil para que los materiales dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional o las Secretarías de Educación se conviertan en herramientas que contribuyan a repensar y darle sentido al año escolar. 7. Proteger la salud en conexidad con el derecho a la vida de toda la comunidad educativa, procurando el aislamiento obligatorio, trabajo desde casa y demás medidas de bioseguridad. 8. Acordar la revisión de las relaciones técnicas para disminuir el número de estudiantes por maestros, a la vez evitar que se vulnere el derecho al trabajo de los docentes. 9. Dar relevancia y fortalecer los contenidos y los procesos pedagógicos para que promuevan la autonomía institucional y la libertad de cátedra. 10. Atender las directrices de la Organización Internacional del Trabajo relativas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y proporcionar información, capacitación pertinente y oportuna a las entidades territoriales certificadas, directivos docentes y el conjunto de los trabajadores de la educación. 11. Exigir al Ministerio de Educación Nacional, a la Fiduprevisora y a los prestadores la atención de los servicios médicos para el magisterio y sus familias, como también la debida protección y pago oportuno de los salarios del personal de salud y de servicios generales. 12. Valorar las condiciones actuales del trabajo en las instituciones y por consiguiente el Ministerio de Educación Nacional debe orientar el reconocimiento de nuevos escenarios, espacios, contribuciones y evidencias en el proceso de evaluación de desempeño de docentes y directivos docentes y de conformidad con los acuerdos pactados con FECODE.
A la fecha, la ministra de Educación ha hecho caso omiso del documento enviado y a las sugerencias que la Federación ha hecho para llegar a acuerdos de manera concertada que beneficien al sector educativo. Sin embargo, en tiempos difíciles y escenarios complejos, FECODE no cesa su compromiso en la defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los colombianos. Y precisamente frente al panorama que vive hoy día el sector educativo, FECODE ya había advertido desde antes de la pandemia la crítica situación en torno a la falta de financiación en la educación. Por ello, con la llegada del COVID-19, esta situación se agudiza en las escuelas del país. De acuerdo al gobierno, la educación fue durante el 2017 y 2018 el sector que recibió la mayor asignación de recursos en el presupuesto general de la nación. Sin embargo, esto no fue así, porque el enorme déficit acumulado con el sector se evidenció en el año 2019 con la crítica situación en torno a las partidas de financiación para el funcionamiento de las escuelas, el trabajo de los docentes, la alimentación y el transporte escolar, entre otras condiciones, para garantizar una educación de calidad. Esta pandemia va a tener un efecto económico muy notable. Se habla de un parón que puede implicar cerca de 5% del Producto Interno Bruto, por cómo va hasta la situación actual, y ese parón económico va a generar una disminución de los ingresos corrientes de la nación y por lo mismo va a implicar que el Sistema General de Participaciones no va a obtener los ingresos que en el presupuesto aprobado el año pasado para el año 2020 se habían percibido como la base de la financiación del sistema educativo. En este escenario de pandemia, la situación se ha vuelto aún más crítica, puesto que varias instituciones educativas se encuentran ante un enorme desafío y frente a una realidad que ha traído graves consecuencias, sobre todo por el recorte financiero y la falta de inversión que el sector educativo ha tenido en los últimos años. El día 20 de abril del 2020 se me informó que serían asignados a la institución de parte del Ministerio de Educación 7.920.000 pesos, reportados según anexo 4 como recursos para compra de material pedagógico para atender a los estudiantes durante la emergencia educativa a causa del COVID-19. Se puede evidenciar que mediante resolución 1909 del 15 de mayo fueron asignados solamente 3.440.000 pesos, que no corresponden al 50% de la cifra anteriormente anunciada, cifra que es insuficiente para poder garantizar a los estudiantes el acceso y permanencia a la educación en época de emergencia. A partir de las reformas constitucionales de 2001 y 2007, se recortó el crecimiento de los recursos que iban a financiar las partidas de la educación, dejando de ser el 46,5% de los ingresos de la nación para transformarse en un 26,7%, es decir, una quinta parte de los impuestos dejaron de ir para financiar salud y educación. Por eso, en plena pandemia, se hace todavía más urgente que se materialice la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que desde hace años FECODE viene impulsando, con el objetivo de garantizar un aumento real y progresivo de los recursos para estos sectores. Y como siempre, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en Encuentro. Así que es el momento para que la segunda vicepresidenta de la Federación, Marta Rocío Alfonso, se dirija al magisterio colombiano. Fraternal saludo, compañeros y compañeras. Durante esta semana se publicaron varias convocatorias para formación docente. Lo primero es aclarar que estas convocatorias fueron acuerdos establecidos entre FECODE y el Ministerio de Educación en mayo de 2019. Lo segundo es que el Ministerio de Educación ha demorado la convocatoria a estas propuestas y por el otro lado ha pasado por encima de las mesas de negociación estableciendo de manera unilateral los requisitos para acceder a esta. Establecieron tres aspectos de los acuerdos. Lo primero es el acuerdo 28 que habla de los 8.000 maestros que van para cursos de la evaluación con carácter diagnóstico y formativa, tercera cohorte. Ese listado
será ajustado y revisado porque hay maestros que tienen el derecho que están por fuera. Y obviamente se va a pactar cómo se determinará esta convocatoria, pues uno de los aspectos que no puede volverse a repetir es que si los maestros no renuncian directamente, se pierdan los cupos como en la convocatoria pasada, que se perdieron cerca de 400 posibilidades de estos maestros para ascender. La segunda es el acuerdo número 27, que establece 11.000 oportunidades para los maestros a acceder a licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. En este momento se abre una primera grupo de 1.350 para posgrados y 350 para licenciaturas, ante lo cual llamamos al Ministerio a que se siente a revisar requisitos con FECODE como se había establecido. Y la tercera es el acuerdo 34, donde entre los diplomados está lo de Escuela Territorio de Paz. Estamos llamando a los maestros que tienen experiencias o que vienen desarrollando proyectos en relación a esta temática para que se inscriban y poder avanzar en la sistematización de estas propuestas. Hoy en Encuentro socializamos las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud que deben tener los gobiernos locales si deciden abrir las escuelas en un contexto del COVID-19. Recomendaciones de higiene y seguridad que están lejos de cumplirse en las instituciones educativas del país. Aunque hasta ahora el gobierno nacional asegura que está trabajando en todas las medidas de bioseguridad para que los niños, niñas y jóvenes puedan regresar a las instituciones educativas a partir de agosto, es importante resaltar que para que esto se pueda dar, el Estado debe tener en cuenta cada una de las consideraciones que hace la Organización Mundial de la Salud para garantizar que no haya una propagación del COVID-19 una vez los estudiantes y docentes vuelvan a las aulas. Razones por las cuales la Organización Mundial de la Salud ha considerado que los estados deben prepararse. Y la primera cosa que tienen que preguntarse es cuál es la situación epidemiológica donde están ubicadas las sedes en cada municipio con respecto al COVID-19. Y una pregunta muy importante, ¿cuál es la capacidad de organización de los centros educativos para mantener las medidas de prevención y control con respecto a la pandemia? En este sentido, el documento con indicaciones de higiene y seguridad destaca, entre otras, medidas de distanciamiento social de mínimo 1 metro, un horario especial para el lavado de manos, uso obligatorio del tapabocas, desinfección del entorno y los elementos escolares. En el transporte se plantea un niño por asiento y dentro de las aulas se recomienda aumentar el espacio entre los pupitres y, de ser posible, el número de docentes, realizar clases al aire libre, escalonar los recreos y educar sobre la importancia de la prevención. El gobierno nacional, para cumplir las condiciones de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos cree un equipo consultor que esté compuesto por virólogos, médicos, padres de familia y los representantes de los docentes. Esta es una decisión muy importante que debería contar con un equipo de acompañamiento. Y por último, por favor, sé las condiciones en las cuales está funcionando hoy el Estado colombiano, pero se requieren más recursos porque la primera condición, especialmente para los colegios públicos, es reconocer que varios de ellos no cumplen las condiciones higiénicas, de salubridad y para garantizar el distanciamiento social. De otra parte, el organismo señaló que se debe considerar la epidemiología del virus en la zona en que se encuentra la escuela, contar con la capacidad para aplicar medidas de prevención y control del virus en el entorno escolar y conocer claramente la transmisión actual del COVID-19. Asimismo, hizo énfasis en que los países deben enfocarse en los riesgos para maximizar los beneficios en materia de salud de toda la comunidad educativa, aunque para FECODE la educación virtual nunca reemplazará la formación presencial. Sí es urgente y necesario que para hablar de un posible regreso a clases, el gobierno nacional garantice todas las medidas de higiene y bioseguridad en las instituciones educativas del país.
Pese a que la educación virtual ha sido la única herramienta para continuar los procesos de enseñanza en niños y jóvenes en medio de la pandemia, en la actualidad hay programas universitarios que no se pueden desarrollar bajo esta modalidad porque requieren de habilidades y destrezas prácticas que garanticen su aprendizaje. Con la llegada del COVID-19, el país vive uno de sus momentos más difíciles en la historia. La pandemia replanteó el estilo de vida de la humanidad y le puso grandes retos al sistema educativo. Sin embargo, uno de los mayores retos es identificar qué pasará con las carreras que necesitan realizarse de manera presencial para desarrollar competencias prácticas como la medicina y algunas ingenierías. Desde luego la pandemia ha hecho que la educación tenga un cambio. Sí ofrece problemas en cuanto a conectividad, conocimiento de plataformas, respeto del tiempo, reorganización de temas. A veces los estudiantes se saturan de temas, pero es algo que se puede solucionar en procesos académicos en universidades acreditadas. Hoy están vacías las aulas de clase. Los estudiantes y profesores cambiaron un espacio físico por uno digital, lo que pone a prueba la innovación educativa y tecnológica del país. Y aunque varias universidades ya venían poniendo en marcha el modelo educativo a distancia, quedó un sinsabor entre los estudiantes que consideran que el mejor método para aprender es el presencial. Actualmente me encuentro terminando 10º semestre. Acabo de pasar por mis rotaciones de medicina legal y de pediatría, muchas de las cuales fueron realizadas de manera virtual dada la llegada del coronavirus. Pienso que estas prácticas son un esfuerzo de las universidades para otorgarnos este conocimiento, aunque no logran generar de manera adecuada el complemento teórico-práctico, el cual es fundamental en todas las áreas de la salud dado el manejo al ser humano. La educación virtual para la medicina veterinaria es bastante difícil, ya que nosotros necesitamos de muchas prácticas. En el caso de la semiología, nosotros necesitamos un paciente que se le pueda tomar su temperatura, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Muchas veces necesitamos de exámenes de laboratorio, entonces necesitamos tomarle una muestra de sangre a nuestro paciente, pero pues de forma virtual es imposible. Con situaciones adversas como esta, se hace indispensable que el gobierno se plantee nuevos retos que permitan una mejor tecnología y de esta manera ayuden a innovar el sistema educativo, que se discutan y evalúen propuestas que ayuden a los estudiantes a continuar su aprendizaje durante y después de la cuarentena. Y hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que el profesor Carlos Enrique Rivas, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE, socialice temas de interés con los maestros del territorio colombiano. Un especial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, a sus familias. Esperamos que en este aislamiento social estén pasando de las mejores condiciones posibles en sus hogares y con sus familias. Queremos plantear y denunciar la política equivocada del gobierno nacional en el incumplimiento sistemático con los acuerdos que se hicieron con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE en el año 2017 y desde luego en el año 2019. Este es un gobierno tramposo, este es un gobierno mentiroso, este es un gobierno que internacionalmente dice que está bien calificado cuando internamente sabemos que no está dando los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de los colombianos. Por eso estamos de acuerdo con la renta básica. La renta básica es una forma de impedir que el ciudadano salga de la cuarentena y se pueda contagiar y la pandemia crezca en Colombia. Pero de igual manera el gobierno ha venido sistemáticamente incumpliendo lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones. En la presentación de una reforma constitucional, el gobierno lo que hizo fue que abandonó la mesa cuando deberíamos de concertar un proyecto de acto legislativo para entregárselo al gobierno. Y lo segundo es lo que tiene que ver con la fiduprevisora, el señor Jaime Abril, una persona que desde nuestro punto de vista creemos que hay que declararlo persona no grata. ¿Y por qué? Porque él es el responsable de muchas situaciones de las que están ocurriendo hoy, como el caso concreto de que a través de un tribunal de arbitramiento se estén perdiendo 140.000 millones de pesos y vamos a llegar a la cuota de 2 billones de pesos si no se resuelve los pagos que se tienen
con los señores prestadores, que entre otras cosas tenemos que decir aquí, el servicio ha tenido dificultades y serias dificultades para la prestación del servicio de los maestros. Por eso, compañeros y compañeras maestras, los llamamos a la unidad, a la movilización, a la lucha y a la confrontación de la política de este régimen, que es un régimen que viene contra los trabajadores. La unidad y la movilización nos hará fuertes. Un abrazo para todos y todas. Frente a la solicitud de varios sectores empresariales y gremios de aplazar el pago de la prima de mitad de año a más de 6 millones de trabajadores debido a la crisis actual, la Central Unitaria de Trabajadores considera esto como un asalto a los derechos laborales y una violación flagrante a la Constitución y a la ley. Tras la crisis económica desencadenada por el coronavirus, grandes empresarios y gremios le han solicitado al gobierno adoptar medidas que van en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores, un accionar que viene siendo rechazado por las centrales obreras y varios sectores porque no es a costillas de los más pobres que el país se va a recuperar económicamente. Las primas entonces forman parte del salario de los docentes, de los trabajadores, y al ser parte del salario pues forman parte de lo que permite la alimentación, el vestido, la salud, las condiciones dignas de los trabajos. Con las primas se pueden adquirir bienes y al adquirir bienes el comercio se mueve y al mover el comercio mueve la producción y al mover la producción vuelven las ventas. Aunque esta semana el presidente Iván Duque anunció que el gobierno subsidiará el 50% de la prima a trabajadores que ganen un salario mínimo y que el otro 50% podrá pagarse a cuotas, no dijo qué pasará con el pago de este derecho a los trabajadores formales restantes, lo que extiende un manto de dudas sobre esta medida, por lo cual el movimiento sindical prendió las alarmas porque no permitirá que se continúe sacrificando el bolsillo de los más vulnerables y el ya deteriorado consumo de los hogares colombianos. Defender las medianas, las mini y las microempresas es una forma de defender la economía, de defender los trabajadores. Ante este panorama, las centrales obreras continúan exigiéndole a Duque de manera urgente auxilios económicos reales a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente porque estas representan el 80% de los empleos en el país y el 90% del sector productivo nacional, situación que debe comprometer aún más al Estado para así garantizarle los recursos suficientes para que puedan superar la crisis y continuar subsistiendo una vez se reactive la economía en su totalidad. Bajo un escenario de violación de derechos humanos, ausencia de inversión social, deslegitimización de los acuerdos de paz y corrupción, Iván Duque ratifica la dirección de su gobierno hacia una política de extrema derecha en el país, todo con el propósito de mantener su ideología y continuar con sus conveniencias políticas. El actual gobierno y cabeza de Duque ha demostrado incansablemente una política que desconoce los derechos humanos, la nula necesidad de inversión social y una corrupción descarada. En este sentido, sus acciones cada día más se encaminan a fortalecer el carácter de extrema derecha propio de los 8 años de gobierno de Uribe. El carácter autoritario y de extrema derecha de este gobierno lo tenemos que derrotar los demócratas con movilizaciones sociales. Tenemos que convocar, después de que pasen esta pandemia, a los trabajadores y a los sectores populares y a la sociedad en general. Precisamente políticas de este tipo son las que viene imponiendo actualmente el gobierno. Así lo corrobora el nombramiento del hijo de Jorge 40, uno de los más sanguinarios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, como el nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior. El excomandante paramilitar, quien actualmente cumple una pena de 16 años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, fue procesado bajo la Ley de Justicia y Paz por los delitos de desplazamiento y desaparición forzada, homicidio, tortura, entre otros. Por supuesto, esta designación no fue bien recibida por defensores de derechos humanos y movimientos de víctimas, porque lo consideran como una burla a la dignidad y a la memoria de las más de 21,000 víctimas fatales que ha dejado el paramilitarismo en el país.
FECODE, junto a demás organizaciones de derechos humanos, ha enviado una carta al Gobierno Nacional rechazando el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar en el cargo de coordinación para las víctimas del Ministerio de Interior, porque consideramos que él no cumple con la idoneidad y la imparcialidad necesaria para este cargo que permita avanzar en los procesos de reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Aunque el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar ha generado opiniones contradictorias para grupos de víctimas y derechos humanos, este accionar por parte del gobierno es otra clara muestra del negacionismo que se quiere imponer por parte de Iván Duque y de las élites en un contexto de interceptaciones y seguimientos ilegales, de asesinatos a líderes sociales y sindicales y de la falta de reparación de víctimas del conflicto armado en el país. Y finalizamos nuestro programa con la editorial del presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Nelson Javier Alarcón Suárez. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano y a toda la comunidad educativa. Hoy el gobierno nacional continúa expidiendo diferentes decretos legislativos que atentan contra la parte laboral, contra la parte pensional, contra los derechos de los trabajadores en Colombia. Por eso, el Comité Ejecutivo unánimemente hemos tomado la determinación para que el próximo 4 y 11 de junio podamos desarrollar diferentes actividades de protesta desde nuestras casas y a la vez con plantones en cada una de las ciudades con menos de 50 personas y con todas las medidas de bioseguridad. Porque hoy no podemos seguir en este confinamiento mientras el gobierno nacional arrebata los derechos y atenta contra la educación pública. Por eso, compañeras y compañeros de nuestros sindicatos filiales, plantones en las ciudades frente a las alcaldías, frente a las gobernaciones, frente a las secretarías de educación con menos de 50 compañeros y compañeras, y así rechazar toda esta política, pero a la vez exigirle al gobierno nacional para el tema de que se establezca la renta básica ya, para el tema de cumplimiento de cada uno de los acuerdos, para que verdaderamente se dé la reforma constitucional al sistema general de participaciones para incrementar real y progresivamente los recursos para educación, salud, servicios públicos, saneamiento básico y agua potable, para exigirle que conjuntamente con el gobierno nacional se debe flexibilizar el calendario escolar, no como lo ha decretado el gobierno nacional, que lo hace es a través de las entidades territoriales. Aquí tienen que hablar con toda la comunidad educativa. Señora ministra, señores del gobierno nacional, no puede ser unilateralmente la expedición de esas modificaciones al calendario escolar. Hoy más que nunca hay que ratificar el tema de la autonomía escolar, de la libertad de cátedra, de que nuestros gobiernos escolares puedan ajustar todos los planes curriculares, todo el currículo, pero también la exigencia al gobierno nacional para que verdaderamente pueda girar los recursos que corresponde y que se necesita para la adecuación de nuestras instituciones educativas como corresponde, con base en las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud en el tema de bioseguridad, excelentes unidades sanitarias, excelente infraestructura, material didáctico y todo lo que se requiere y se necesita. Por último, reiterar que todas las actividades a desarrollar el próximo 4 y 11 de junio las estaremos plasmando a través de una circular informativa desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Todas y todos a protestar, a rechazar esta política de este gobierno neoliberal que pretende arrebatar los derechos de los jóvenes, los niños, de los docentes, directivos docentes, cuerpo administrativo y de toda la comunidad en general.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal de YouTube, compartir y darle un like. La invitación para esta semana es a que continúen con todas las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus. Nos vemos a partir del próximo sábado desde las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.